Y ahora sí, comenzamos el programa y como cada martes es tiempo de analizar la situación pandémica que atraviesa la provincia de Segovia. Es tiempo de comprobar si realmente los datos que decíamos la semana pasada de que la sexta ola comenzaba a descender es cierto o no. Y como siempre lo hacemos de la mano de Aurelio Martín, director editorial de Promecal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Era cierto o no era cierto esa tendencia descendente que teníamos la semana pasada? Bueno, continúa la tendencia descendente. Según el Servicio Territorial de Sanidad lo califica de un descenso significativo que, bueno, quizá llegue a producirse de forma más lenta, pero la confianza es que siga bajando a buen ritmo. Por ejemplo, el pico, o sea, lo más alto llegó el 14 de enero, donde había 2.771 casos a 7 días por 100.000 habitantes. En este momento, ¿dónde estamos? Se puede ver en la gráfica que, bueno, pues es significativo esa bajada, esa tendencia a la bajada. Ahora estamos en el umbral de los 1.000, es decir, se han bajado en 15 días, pues esos 1.700 casos. Más del 50%, aproximadamente, casi, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy martes hemos tenido 203 positivos y la semana pasada teníamos 376 casos. Si la semana pasada hablamos de 1.795 positivos, la anterior eran 2.310. Esto quiere decir que hay una evolución constante hacia la baja, ¿no? Por hablar de grupos de edad, pues principalmente de 0 a 9 años, 2.269 casos, y de 10 a 19, 1.400, hay es el 30% de los casos registrados, y de 30 a 49 el 35%, que son 1.600, con lo cual de 0 a 49 que no estaban vacunados o que no se habían terminado todavía de vacunar, los más mayores, pues tenemos una incidencia de 65%. Es curioso. Con lo cual eso es muy significativo, porque una vez que se ha puesto la dosis de refuerzo, pues desciende el grupo, en los grupos de edad que la tienen, desciende el número de personas, de casos positivos. Efectivamente, es curioso precisamente que al inicio de la pandemia esos grupos de edad, los más pequeños, apenas se registraban casos, ahora están siendo uno de los puntos más fuertes durante esta sexta ola y quizá todo hace indicar que sea por esa vacuna, que son los que todavía no están recibiendo la dosis, o al menos solamente una. Ahora hablaremos de cuándo les toca, efectivamente, pero por ejemplo la segunda vacuna en personas de 50 a 59 años, el porcentaje de positivos ha bajado del 16 al 8%. Esa es la diferencia, y notable en relación también y vinculado a la tercera dosis o dosis de refuerzo. Lo que podemos sacar claro es que es imprescindible vacunarse. Lo llevamos repitiendo durante todas estas semanas, pero la vacuna está ahí. Está cierto que con la vacuna los casos han aumentado en esta sexta ola, pero las consecuencias son muchísimo menores comparándolo con lo que es cierto que hay comparemos. personas ingresadas con vacuna, que hay personas que ahora lo analizaremos también entre los fallecidos con las 3 dosis, mayores, con una media de 80 años, pero evidentemente quien está en una situación peor desde el punto de vista sanitario, en la UCI por ejemplo, pues no tiene la vacunación o no tiene todas las dosis, y realmente los expertos piensan que con una incidencia tan alta como la que ha habido de contagios con esta Omicron, que se ha venido a llamarla esta cepa Omicron, que contagiaba muchísimo más o que contagia muchísimo más, pues solo ha habido un 1% de personas ingresadas, lo cual no tiene que ver absolutamente nada ese porcentaje con los porcentajes que se registraban con otras variantes en cuanto a hospitalización, que eran muchísimo mayores. O sea que aquí ha habido solo un 1% de hospitalizaciones con la Omicron. Lectura: por un lado las vacunas, y por otro lado que esta cepa, aunque ha sido más contagiosa, ha sido mucho más leve.
a partir de aquí, ¿qué puede ocurrir? Pues no lo sabemos, porque yo he leído opiniones de médicos y de epidemiólogos, y bueno, pues están ahí de no saber por dónde qué puede ocurrir, si puede llegar a una cepa más agresiva o no, o puede ir gripalizándose, puede ir llegando a una situación más leve, pero el caso es que nos encontramos todavía con el suficiente número de personas ingresadas, aunque no han colapsado el hospital, que nos hacen pensar en que hay que tomarse las cosas con calma. Incertidumbre la que nos espera de momento. Lo adelantábamos el martes pasado, que era una última hora que conocíamos a la hora prácticamente de comer. ¿Qué pasa con la gente que ha pasado en los últimos meses el COVID a través de esta variante Ómicron? ¿Cuándo debe recibir esa tercera dosis, esa dosis de refuerzo? Pues deben de esperar 5 meses. Efectivamente, decíamos, es recomendable que esperen 5 meses, porque no es que lo prohíban, sino que lo hacen recomendable. Es recomendable que esperen 5 meses. Habrá que esperar 5 meses. Exacto. Si ha pasado recientemente. Exacto, si ha pasado con Ómicron recientemente, se ha infectado con el virus de la COVID, así es. Vamos a analizar ese semáforo que tanto nos gusta, esos colores que hablábamos de las incidencias. No sé si tenemos la gráfica, pero sí que tenemos esos datos que nos comentabas. Bueno, los datos, los últimos, porque hoy ha sido imposible registrar los que han salido a última hora de la mañana, pues estaban en el umbral de los 2.500 a 14 días y en el umbral de los 1.000 a 7 días, como decíamos. Es decir, están bajando. Ya hemos dicho que la incidencia en esta última semana ha bajado considerablemente y que toda la tendencia sigue ahí. Hay 51 brotes que se dividen, porque cuando hay un contagio comunitario solo se contabilizan los de residencias y los de centros educativos. Hay unos 51 brotes, pero bueno, con más de 5 casos o un 20% hay que cerrar una clase. A veces con un niño, si son 7 en clase, ya se supera esa cifra, pero no lo consideran brote, con lo cual a lo mejor hay quien dice, bueno, si también, por ejemplo, está cerrado un aula en el centro de Carboneros Mayor, pongamos un ejemplo, y aquí no lo pone. Bueno, pues es que no se considera brote. Hablando de aulas en cuarentena, ayer llegaba la información y con datos al 28 de enero tenemos 21 aulas que habían iniciado cuarentena por COVID, no son pocas, con 29 alumnos y un profesor o trabajador del centro en cuarentena también, ¿no? Los casos acumulados hasta este momento afectan a 90 alumnos y 9 trabajadores. Ahí ha habido un comunicado a finales de la semana pasada de la Junta de Personal Docente No Universitario de Segovia, donde consideraba que la vuelta a las aulas tras las vacaciones ha sido un caos y una irresponsabilidad. Esto decía la Junta de Personal Docente No Universitario. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificaba? Pues porque consideraban que había sido necesario un cribado masivo de la comunidad docente en plena sexta ola. Esta es la opinión. Y también hay que comentar que el último Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, pues para todo el mes de febrero de 2022, aquellos que les gusta el fútbol, como por ejemplo a ti, que eres del Athletic, que no sé si lo sabrán los No, era un secreto, pero ya no es secreto. Sí, un secreto. Bueno, pues afecta también a las grandes celebraciones deportivas, afecta a la Liga de Fútbol Profesional y a la Liga ACB de baloncesto. Se mantienen los aforos a un 75% al aire libre y a un 50% en instalaciones cerradas, con lo cual el aforo se ha reducido a estas cifras para grandes manifestaciones deportivas. Eso es una medida que estaba hasta el 31 de diciembre y que todo el mes de febrero. Vamos a ver cómo se comporta. Si bajaron 1.700 casos en 15 días, pues a lo mejor en estos 15 días de febrero podemos encontrarnos en una situación bastante mejor
Y desde luego lo que sí que coinciden los expertos en que puede ser pues una pandemia de temporada, es decir, en estas temporadas de frío y en primavera y verano darnos un gran respiro. Ahí sí que parece ser que coinciden todos los epidemiólogos, médicos especialistas y bueno, pues las personas que estudian el desarrollo de esta enfermedad, de la cual todavía no se sabe del todo. Ahora en este momento están apareciendo antivirales que se van a poner en circulación ya después de 2 años. Hay que recordar que hace justo 2 años donde aparecieron los primeros casos en España. Quiero recordar que fue en La Gomera un caso, concretamente en las Islas Canarias. Bueno, pues están apareciendo ahora los antivirales. También es verdad que las vacunas aparecieron de forma muy rápida y que han provocado pues que este masivo contagio de Omicron pues se haya podido ir pasando sin adoptar ninguna medida, porque aquí no se ha adoptado ninguna medida, exceptuando la mascarilla y, como hablamos ahora, por ejemplo, pues mantener hasta todo el mes de febrero esta capacidad del 50 y el 75% en los grandes acontecimientos deportivos. Decíamos que va bajando esa curva, van bajando los contagios, pero tenemos que seguir lamentando fallecidos, Aurelio. Así es. También volvemos a insistir en que, comparándolo con otros años, pues la cifra es mucho menor. Ha habido que registrar 19 fallecidos en todo el mes de enero, personas en su mayoría pues con una media de edad superior a los 80 años, y bueno, pues es lamentable que tengamos que registrar estos fallecimientos, pero así es la cuestión. También por gripe, si analizamos las encuestas, había fallecimientos en el mes de enero y la cifra es real y ahí está. Hay casos que a lo mejor podía asociarse a COVID, pero hay otros en que no, en que la COVID era secundario. Hay otros casos de personas que fueron diagnosticados de COVID cuando fueron a un ingreso por otra serie de patologías. Hay personas en las cuales se han unido esas patologías con la COVID. Bueno, pues efectivamente la cifra de 19 fallecidos en el mes de enero es real. Estamos también en una situación que hay una media aproximada de unos 45 pacientes en planta. Hay que tener en cuenta que hay una planta dedicada a la COVID, que son aproximadamente unos 70 pacientes, con lo cual no hay presión hospitalaria, y con una media de unos 4 o 5 pacientes en UCI tampoco existe esa gran presión hospitalaria, es llevadera en este momento. Insisto, el 1% hospitalizado con los miles de casos que se han registrado con esta contagiosa Omicron. Es significativo ese 1% que nos llevas comentando durante toda la sección. Por ir cerrando círculos, vamos a cerrar el círculo de la vacunación. Aurelio. Bien, pues bueno, ahí sigue poco a poco en este nuevo centro de vacunación en la biblioteca pública, porque estamos aproximadamente, bueno, se han ido recibiendo vacunas, 4.680 en Segovia y 24.000 de las vacunas pediátricas que se van a ir distribuyendo en función de las necesidades. La horquilla de quien se aplica la vacuna pediátrica entre 5 y 11 años es de 9.761 niños, y sabemos que el 4 de febrero, o sea, en estos días, en esta semana, se va a llegar a las personas ya con 30 años, y que la próxima semana serán llamados para esa tercera dosis de refuerzo las personas a partir del grupo de edad a partir de 29 años hacia abajo, con lo cual el ritmo es constante. También se va a llamar a los niños de 11 años, niños preadolescentes de 11 años que se vacunaron, comenzaron a vacunarse el 15 de diciembre, y ya se les comenzará también a aplicar la segunda dosis. Los niños que pasaron el contagio antes de la primera dosis, si han pasado 8 semanas, solo tendrán que aplicarse
una dosis, con lo cual, bueno, pues esta es la tendencia de la que podemos hablar en este momento, que la semana próxima pues tendremos al grupo de personas de 29 años hacia abajo, hacia los 20, y los niños o los preadolescentes que comenzaron a vacunarse en diciembre y que ya han pasado ese tiempo de 8 semanas y tienen que pincharse la segunda dosis, siempre que no hayan tenido en ese periodo de tiempo el contagio y tengan que pasar unas semanas, y si se han aplicado una dosis pues no tendrán que volverse a aplicar otra. Ahora, ya hablamos de coronavirus, hablamos muchas veces pues, de los síntomas principales de toda la gente que está en los hospitales, de todos los contagios, pero se nos está olvidando, o quizás estamos pasando un poco por alto, los problemas de salud mental que está generando esta pandemia, que como decíamos son ya 2 años. Así es. La semana pasada hablamos de, bueno, pues de otras patologías que van a ir saliendo a medida de que vaya incrementándose el nivel de diagnóstico, si se libera la atención primaria y vayan a ir saliendo casos pues, de otras patologías que no son la COVID. Entre ellas ha llamado mucho la atención el caso que se ha registrado del 18 al 25, fíjate, en una semana. Solo la policía local registró lo que se llaman intoxicaciones medicamentosas en el área de salud mental de personas que habían, sus familiares, personas que no localizaban o que no respondían al teléfono, llamaron al 112, acude la policía local siempre en auxilio también del 112, por si hay que cortar alguna calle para las ambulancias o por si es necesario bueno, pues participar y colaborar en estas llamadas de emergencia, y se registraron 6 casos de intoxicaciones por medicamentos. Esto no es habitual. También tenemos conocimiento de que en la provincia se han registrado otros casos. Lo que ocurre es que aquí ni la subdelegación del Gobierno ni la Guardia Civil han facilitado datos, no han querido facilitarnos los datos. Los datos de la capital sí les hemos podido conocer por los partes de la policía local, y pues, la información que hemos recogido del área de salud mental, del Hospital General y de psicólogos, es que bueno, pues puede ser un caso puntual, pero evidentemente parece que no está lejana la pandemia. ¿Por qué? Pues porque ha creado crisis en familias, hay problemas depresivos de trabajo, ERES, hay fallecimientos con duelos que no se han podido celebrar, con duelos no resueltos. Y cuando hablamos de aulas en cuarentena, también estamos hablando de un problema de conciliación laboral y conciliación familiar. Aislar a un niño en una casa supone que tiene que haber una persona mayor con él, un padre o una madre que se ven obligados a dejar el trabajo y a tomar vacaciones en esos días. Imagínate si son 2 niños y son en periodos diferentes, en fin, que te consumen las vacaciones en el mes de enero, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí está habiendo también problemas de agobio en las familias, o sea que son muchos los casos de cansancio y de pandemia, de agotamiento de la pandemia ya en 2 años, porque quieras que no, a todos pues estamos con la mascarilla. Aunque podamos estar trabajando, hay que estar siempre con muchísimo cuidado, en la calle también con muchísimo cuidado. Estamos oprimidos por el virus. Realmente, aunque tengamos movilidad, estamos oprimidos por el virus y normalmente, bueno, pues no padecemos algún problema de salud, pero si ha habido personas que ya tenían algún tipo de depresión o tal, pues se les ha pronunciado con todas estas situaciones que, bueno, también estamos en un sistema donde la atención en salud mental es bastante precaria y donde a lo mejor sí, también en el área de salud reconocieron que había habido un aumento de ingresos precisamente en estos días,
derivado posiblemente de la pandemia y que, bueno, pues llegas al hospital, te pueden diagnosticar unas pastillas para... pero hasta los 2 meses aproximadamente, a lo mejor no tienes una consulta. Y una persona que ha tenido un intento, a lo mejor no puede esperar 2 meses, no tiene capacidad para esperar esos 2 meses. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una cifra de 4.000 suicidios al año en España, con una cifra de fallecidos que está muy por encima de los accidentes del tráfico y de otros casos de violencia de género y que apenas se habla de ello. Cuando en realidad la OMS, incluidos los medios de comunicación, pues aconseja que se hable con respeto, por supuesto, que lo hablamos con todo respeto, pero como un problema que hay que resolver. Hay que ayudar a estas personas. Los servicios de salud mental tienen que incrementar sus recursos para ayudar a estas personas, porque no solo hay esos 4.000, también hay, pues de cada 4.000, pues a lo mejor hay 5 o 10 intentos. Y de esos 4.000, pues hay a lo mejor 10 o 15 personas, familiares, amigos, que se ven afectados. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensan, ¿y qué habré hecho yo mal para que esta persona haya tomado esta decisión? O si es porque le dije algo, en fin, que también necesitan atención. O sea, es decir, estamos ante un problema que hay que tratar con respeto, sin entrar en el morbo, que por ejemplo, es curioso que casos como el de Verónica Forqué, se informa normalmente, y bueno, ¿por qué no se informa de los demás con ese respeto, sin el morbo, por supuesto, pero para que haya conciencia de que este problema necesita también darle una solución terapéutica? Es un problema que existe y que la gente no está sola. Es un problema que existe. Hay muchas personas afectadas de enfermedades, de trastornos alimentarios, con depresiones, que también bueno, pues necesitan ayuda, y la verdad es que no se está prestando esta ayuda en la medida en que es necesaria y sobre todo con la agilidad y rapidez que es necesaria. Y de ello hay que hablar, y de ello deben de tener en conciencia, también lo deben de tener en cuenta las autoridades. No tratar de tapar cifras, no, mire usted, aquí vamos a abordar una realidad y vamos a buscar una solución. Aquello que no se sabe, aquello que no se tiene en cuenta a la hora de tomar una solución. Imprescindible la salud mental, importantísimo su cuidado e importantísimo buscar ayuda en un especialista. Así es. Como bien decías, hay veces que las listas de espera son muy largas, pero hay que acudir a ellos ante cualquier problema. Vamos a evitar los complejos, es una enfermedad más, o sea, que hay que ayudar a las personas y que hay que tenerlas en cuenta, y que el sistema de salud las tiene que tener en cuenta como se merecen, no teniendo que esperar una consulta 2 meses, pues ya apaga y vámonos. Y muchas veces da vergüenza el hecho de decir yo voy al psicólogo, yo voy al psiquiatra y es un especialista más, y yo creo que sería más que necesario recibir su ayuda, sus consejos. Hay que tenerlos en cuenta. Aurelio, cambiamos de tercio por ir acabando la sección. Tenemos que hablar de una gripe, pero en este caso de la gripe aviar. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? Bien, cuando lo dimos en directo hace 15 días, yo creo que se produjo esta situación, informamos de ello, y también el Servicio Territorial de Sanidad nos ha dado una excelente noticia de todas las pruebas que se practicaron a las personas vinculadas con la granja que se clausuró y que bueno, pues hubo que sacrificar a todos los animales. Pues no hay ningún caso positivo, es decir, no se ha transmitido a humanos. Tampoco ha habido nuevos casos en bueno, pues en aves, en granjas o en corrales de todos los entornos y de toda esa franja que es de 3 y 10 kilómetros que se estableció en torno a la zona y a las lagunas, con lo cual no ha vuelto a aparecer ningún caso. Eso sí, como era una medida de un mes, hasta que no pase un mes no se levantará esa especie de confinamiento y ya se permitirá
Me imagino que bueno, pues la venta de carne, en fin, todo, y el trasiego de animales. Pero lo que es fundamental, no ha habido ningún caso positivo en humanos de la granja aquella que resultó afectada, con lo cual estamos, bueno, pues con una tranquilidad que no siempre vamos a dar malas noticias. Una buena noticia es lo que iba a Así decir. Aurelio, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te citamos para el martes que viene para seguir dando pequeñas buenas noticias. Esperemos que la curva siga bajando y que podamos liberarnos en cierta manera de esta atadura que nos supone a todos, en cierta forma, unos más y otros menos, pues esta pandemia que ya arrastramos con ella 2 años. Buenas tardes y a todos ustedes hasta la próxima semana. Gracias, Aurelio. Y nosotros nos vamos ahora a la publicidad porque a la vuelta vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a intentar despejarnos un poco del coronavirus a través de los libros.